Corría el año 1603, una época de profunda y ansiosa transición para el reino de Inglaterra. El aire en los palacios reales, antes denso por el aroma empalagoso de los perfumes y medicinas de la anciana reina Isabel, ahora tenía una cualidad diferente, un olor agudo y desconocido a cambio que provenía del norte. Un nuevo monarca, Jacobo VI de Escocia, había viajado al sur para reclamar una segunda y más grande corona, como Jacobo I de Inglaterra, uniendo dos naciones perpetuamente en guerra bajo una sola cabeza. ¿Pero qué clase de cabeza era? Era un erudito, un teólogo, un hombre cuya inteligencia era renombrada, pero detrás del velo del rey filósofo se escondía una vulnerabilidad profunda e inquietante. La pregunta que flotaba en las perfumadas y susurrantes galerías de Whitehall no era simplemente sobre política o religión, sino sobre la naturaleza misma del hombre, como el hambre más íntima de un rey, su necesidad desesperada, casi patológica, del afecto íntimo de hermosos jóvenes, se convierte en un asunto de Estado, una herramienta política, en última instancia, en un veneno insidioso que amenaza con corromper el corazón mismo del reino. Prepárense para una historia de poder y deseo, donde la alcoba real se convierte en el campo de batalla más traicionero del reino, y el toque de un rey podía otorgar una riqueza fabulosa o una sentencia de muerte. Esta no es solo la historia de un rey y sus favoritos, es una exploración de cómo el inmenso y absoluto poder de un monarca puede ser rehén de las dependencias más humanas y frágiles, una debilidad que sentaría las bases para la rebelión y el eventual colapso de la propia corona. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. La Inglaterra que Jacobo heredó era una nación definida por el fantasma de su predecesora. Isabel I, la llamada Reina Virgen, había gobernado durante más de 4 décadas mediante una magistral proyección de fuerza, mística y autoridad intocable. Su corte era un ecosistema cuidadosamente equilibrado de facciones en competencia, todas mantenidas a raya por su negativa a ser poseída personalmente, ya fuera por un marido o por un único y todopoderoso favorito. Su muerte dejó un vacío no solo de poder, sino de identidad. En este vacío entró un rey cuya vida entera había sido un estudio de contrastes. La infancia de Jacobo en Escocia fue una educación brutal en supervivencia política. Fue rey desde la cuna, su padre, Lord Darnley, asesinado en una espectacular explosión cuando Jacobo tenía menos de 1 año de edad, y su madre, María, reina de Escocia, forzada a abdicar y huir, finalmente a una prisión inglesa y al cadalso del verdugo. Creció como un peón en los viciosos juegos de los lores escoceses, un niño solitario y temeroso que encontró consuelo no en las sombrías realidades del arte de gobernar, sino en los libros y en el afecto intenso y sofocante de unos pocos compañeros elegidos. Este trasfondo forjó a un hombre de profundas y preocupantes contradicciones. Poseía un intelecto agudo y pedante y fue autor de tratados sobre temas que iban desde la brujería hasta el derecho divino de los reyes, pero estaba plagado de una profunda falta de dignidad personal, un discurso babeante y una aversión aterrorizada a las espadas desenvainadas. Era a la vez la cabeza suprema de la Iglesia y el Estado, y un hombre que buscaba desesperada y abiertamente una forma de amor que su sociedad y su posición no podían reconocer o condonar públicamente. Su llegada a Inglaterra no fue, por lo tanto, solo un cambio de gobernante, sino la introducción de un elemento nuevo, profundamente personal y, en última instancia, volátil en el cálculo del poder. La corte jacobina, como rápidamente se la conoció, estaba a un mundo de distancia de la calculada austeridad de la era isabelina tardía. Era un lugar de extravagancia escandalosa, de máscaras borrachas donde las damas nobles estaban demasiado ebrias para mantenerse en pie, y de un gasto desenfrenado que dejó las arcas reales sin aliento. También fue un foco de efervescencia intelectual y brillantez artística, la era de Shakespeare y Donne. Pero bajo la superficie resplandeciente, se estaba escribiendo una nueva gramática política, una basada no en el consejo o el mérito, sino en la proximidad a la persona del rey y sus afectos. Este era el sistema del favorito. La dependencia de Jacobo de tales figuras no nació en Inglaterra, era un patrón importado de su juventud. En Escocia, había sido completamente cautivado por su primo francés,
Esmé Estuardo, a quien nombró duque de Lennox, colmándolo de un amor tan intenso que provocó una conspiración nobiliaria que vio al favorito exiliado. Ahora, en el escenario más grandioso de Inglaterra, las apuestas eran más altas y los apetitos del rey no habían disminuido. Los cortesanos aprendieron rápidamente que el camino hacia el ascenso no estaba en la cámara del consejo, sino en captar el ojo errante del rey. Estaban a la caza de una nueva estrella a la que pudieran enganchar sus vagones políticos. No tuvieron que esperar mucho. El momento del descubrimiento, como suele ocurrir, fue una cuestión de pura casualidad. Una pieza de teatro que no podría haber sido mejor escrita. Durante un torneo real de justas en 1607, un apuesto joven de ascendencia escocesa llamado Robert Carr fue encargado de presentar un escudo y una divisa al rey. En un giro del destino que selló su porvenir, su caballo tropezó y cayó, rompiéndole la pierna al joven justo delante del palco real. El rey, con su compasión y otro interés más profundo inmediatamente despertados, corrió al lado del joven, ordenando a sus propios médicos que lo atendieran. Esa caída no fue una desgracia, fue un ascenso. Mientras Carr convalecía, el propio rey lo visitaba constantemente, no solo preguntando por su salud, sino enseñándole, preparándolo, moldeándolo. Era un trozo de arcilla, y el rey era el escultor, ansioso por crear no solo un compañero, sino un reflejo de sus propios deseos. La corte observaba, con una mezcla de asombro y disgusto, cómo un nuevo sol comenzaba a salir. El ascenso de Robert Carr fue un espectáculo de obsesión real. De escudero herido cuidado por un rey, ascendió meteóricamente por los rangos de la aristocracia con una velocidad que dejó a la nobleza establecida sin aliento y bullendo de resentimiento. Fue nombrado caballero, luego vizconde y finalmente creado conde de Somerset. Fue colmado de tierras, monopolios y una inmensa riqueza, pero estas eran meras baratijas en comparación con el verdadero premio, el poder político. Jacobo lo nombró caballero de la alcoba, una posición de intimidad sin parangón que le dio a Carr acceso al rey en sus momentos más privados y vulnerables. Se convirtió en el único conducto a través del cual fluía el río del patronazgo real. Peticiones, nombramientos y políticas, todo tenía que pasar por las manos de Carr. Era el guardián del acceso al rey, y se enriqueció fabulosamente con las tasas y sobornos que este puesto comandaba. Cronistas y corresponsales contemporáneos, como el astuto John Chamberlain, informaban con mal disimulada conmoción sobre las muestras públicas de afecto del rey. Se veía a Jacobo apoyarse en el brazo de Carr, pellizcarle la mejilla, mirarlo con una intensidad sorprendente durante las reuniones del consejo. Según se informa, declaró que no podía ser feliz sin su favorito, una admisión pública de dependencia emocional que borraba la línea sagrada entre la persona privada del monarca y su cargo público. Esto no era el uso calculado de un favorito como herramienta política, como lo había hecho Isabel. Era algo mucho más crudo y personal. El propio Carr era un recipiente improbable para un poder tan inmenso. Era más conocido por su hermoso rostro y su buena complexión que por cualquier perspicacia política o profundidad intelectual. Era, en esencia, un hermoso enigma. Un hombre cuya principal cualificación era su capacidad para capturar y mantener el afecto del rey. Los grandes lores de Inglaterra, hombres de familias antiguas y poderosas, como los Howard y los Cecil, se vieron obligados a hacer reverencias y arrastrarse ante este advenedizo, esta criatura de la pasión del rey. Su animosidad era una fuerza peligrosa y volátil, que se aglutinaba en las sombras de la corte. El reino ahora estaba gobernado efectivamente por un duumvirato, el rey y su amado. Era una estructura construida no sobre los cimientos estables de la ley y la tradición, sino sobre las arenas movedizas del enamoramiento de un monarca, y comenzaba a agrietarse. El poder del conde de Somerset, aparentemente absoluto, descansaba sobre un cimiento oculto. Ese cimiento era un hombre llamado Sir Thomas Overbury. Overbury era todo lo que Carr no era: ferozmente inteligente, políticamente astuto, despiadadamente ambicioso y un escritor brillante. Los dos se habían conocido de jóvenes, y se formó un poderoso vínculo entre ellos. Fue la mente de Overbury la que guió el ascenso de Carr, sus palabras las que llenaron la boca de Carr en la Cámara del Consejo, sus estrategias las que solidificaron el poder de Carr.
La suya era una relación simbiótica de belleza e intelecto, una asociación que dominaba la corte. Pero esta asociación estaba destinada a una ruptura catastrófica, y la causa, como suele ser, fue una mujer. Ella era Frances Howard, hija del poderoso clan Howard y esposa del conde de Essex. Atrapada en un miserable matrimonio político no consumado, era hermosa, testaruda y absolutamente cautivadora. Ella y Robert Carr comenzaron una apasionada y adúltera aventura, un juego peligroso jugado a plena luz de la corte. Frances quería más que un amante secreto, quería un marido. Inició un proceso para anular su matrimonio por impotencia de su esposo, una humillación escandalosa y pública. Fue aquí donde Sir Thomas Overbury cometió su error fatal. Vio a Frances Howard no como un objeto de amor, sino como un pasivo político, una representante de una facción rival que envenenaría la mente de Carr y rompería su propia y rentable asociación. Luchó contra el enlace con cada fibra de su ser, usando su considerable influencia e ingenio venenoso para advertir a Carr. Según se informa, le dijo a su amigo que la mujer era conocida por su injuria e inmodestia y que casarse con ella sería la ruina de su honor y su fortuna. Sabía demasiado y hablaba con demasiada libertad. Los amantes, enfurecidos por su oposición, se volvieron contra él. Se le tendió una trampa. Jacobo, instigado por Carr, le ofreció a Overbury un puesto diplomático en el extranjero. Cuando Overbury, prefiriendo quedarse en el corazón del poder, se negó, la negativa fue enmarcada como un acto de desobediencia insolente al rey. En abril de 1613, Sir Thomas Overbury, el arquitecto de la fortuna de un favorito, fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres, silenciado a instancias del mismo hombre al que había encumbrado. La medida provocó un temblor de miedo en toda la corte. Un hombre podía ser deshecho no por sus enemigos, sino por su amigo más cercano, con el consentimiento silencioso de un rey perdidamente enamorado. Los muros de piedra de la Torre de Londres estaban diseñados para contener el cuerpo de un hombre, pero también podían convertirse en su tumba. Para Sir Thomas Overbury, su celda en la Torre Sangrienta iba a ser el escenario de una ejecución lenta, agónica y meticulosamente planeada. Lo que siguió no fue la rápida justicia del hacha, sino una muerte insidiosa administrada gota a gota, una conspiración de veneno que parece sacada de una novela de horror gótico. Frances Howard, con la complicidad de su tío abuelo, el conde de Northampton, y el consentimiento silencioso y desesperado de Robert Carr, orquestó el complot de asesinato desde fuera de los muros. Consiguieron un nuevo y complaciente teniente de la torre, y colocaron a un hombre llamado Richard Weston como guardián personal de Overbury. Weston no era un guardián, era un asesino. El complot fue una obra maestra de crueldad insidiosa. Los venenos se administraban en las comidas diarias de Overbury. Imaginen la escena: una bandeja de comida, una tarta aparentemente normal, o un plato de gelatinas, llegando en la penumbra de la celda. Pero mezcladas dentro había dosis de arsénico blanco y cantáridas, sustancias elegidas para imitar los síntomas de una enfermedad consuntiva, para que la muerte pareciera natural. Cuando esto resultó ser demasiado lento, se tomaron medidas más drásticas. Se añadió sublimado corrosivo de mercurio a su comida y bebida. El lenguaje de la botica se convierte en la gramática del asesinato. Sin embargo, Overbury se aferraba a la vida. Su constitución era fuerte, y luchaba contra el enemigo invisible que lo devoraba desde dentro. Los conspiradores se desesperaron. Finalmente, se envió a un ayudante de boticario con un enema envenenado, un cóctel grotesco que contenía sublimado de mercurio. Esta última y horrible violación resultó demasiado para su cuerpo devastado. El 15 de septiembre de 1613, después de meses de tormento, Sir Thomas Overbury murió en agonía. Su cuerpo era un horror, demacrado, cubierto de llagas, su piel descolorida. Fue enterrado con una prisa indecente dentro de los terrenos de la torre, su historia aparentemente enterrada con él. El acto en sí fue producto del amor obsesivo entre Carr y Frances, pero su posibilidad, su ejecución en la propia prisión del rey, fue un resultado directo del amor obsesivo del rey por Carr. Al favor real que había elevado a un hombre, se le había permitido convertirse en el escudo para el asesinato de otro. A la oscuridad se le había dado permiso para fester.
Con el fantasma de Overbury silenciado bajo las piedras de la capilla, Robert Carr y Frances Howard eran libres. Su camino estaba despejado. La anulación de Frances fue concedida en un juicio espectacular que escandalizó a la nación con sus explícitas pruebas ginecológicas, y en diciembre de 1613 se casaron en una ceremonia de magnificencia sin igual, pagada por el propio rey. Carr, ahora conde de Somerset, se encontraba en el cenit absoluto de su poder, con su hermosa novia del brazo. Era intocable, el amado del rey, protegido de toda consecuencia. Pero el asesinato es un espectro persistente. El secreto, guardado por una cadena de conspiradores, comenzó a desmoronarse. Pasaron 2 años. El ayudante del boticario, el que administró el último y fatal enema, cayó enfermo y, creyendo estar en su lecho de muerte, confesó su participación en el crimen. El susurro se convirtió en rumor, el rumor en una investigación. El Lord Presidente del Tribunal Supremo, Sir Edward Coke, un hombre de intelecto formidable y voluntad inquebrantable, se hizo cargo de la pesquisa. La cadena de complicidad fue seguida eslabón por doloroso eslabón, desde los guardianes hasta el teniente de la torre, hasta la dorada pareja misma. Las revelaciones enviaron una onda expansiva que recorrió el reino. El rey Jacobo se sumió en un estado de profunda agitación. Él era la fuente de toda justicia en su reino, un papel que se tomaba con seriedad teológica. Sin embargo, los acusados eran su amigo más querido y la esposa de éste. Lloró, se enfureció, vaciló. En un momento de angustia pública, según se informa, hizo un juramento solemne, invocando la maldición de Dios sobre sí mismo y su posteridad si perdonaba a cualquier persona declarada culpable. Los juicios que siguieron fueron la sensación de la época. Los conspiradores menores fueron juzgados, condenados y ahorcados, uno por uno. Luego llegó el turno de la condesa y el conde de Somerset. Frances se declaró culpable. Carr, arrogante hasta el final, mantuvo su inocencia. Fue condenado en un juicio dramático, su caída tan espectacular como su ascenso. Al rey le quedó una elección terrible: mantener su juramento sagrado y enviar al hombre que amaba al patíbulo, o burlarse de su propia justicia. Al final, su afecto, aunque roto, prevaleció. Les perdonó la vida, conmutando las sentencias de muerte por encarcelamiento en la torre, el mismo lugar donde su víctima había perecido. El gran favorito había caído, dejando un enorme vacío al lado del rey. La caída de un sol exige el ascenso de otro. La naturaleza y la corte jacobina aborrece el vacío. Incluso mientras el escándalo de Somerset alcanzaba su clímax truculento, las facciones opuestas al favorito caído ya estaban preparando a su reemplazo. Habían aprendido una lección vital: para controlar el reino, había que controlar el corazón del rey. Y la llave de ese corazón era un rostro exquisito y una forma grácil. Su candidato era un joven llamado George Villiers. Era, según todos los testimonios, una figura de belleza casi sobrenatural. Un contemporáneo lo describió como el hombre de más hermoso cuerpo de toda Inglaterra. Fue llevado a la corte en 1614 y estratégicamente colocado donde el rey no pudiera dejar de notarlo. El efecto fue instantáneo y eléctrico. Jacobo quedó total, completa e inmediatamente prendado. Si su afecto por Carr había sido un fuego consumidor, su amor por Villiers fue una supernova. Le dio al joven el apodo de Steenie, una referencia a San Esteban, de quien se decía que tenía el rostro de un ángel. El ascenso de George Villiers fue aún más vertiginoso que el de su predecesor. Fue nombrado caballero, luego vizconde, conde, marqués y, finalmente, duque de Buckingham, un título de significación casi real. Las cartas del rey a él sobreviven, y son documentos de una intimidad emocional y física sorprendente. Jacobo se refería a Buckingham como su dulce niño y esposa, y asimismo como el querido papá y esposo de Buckingham. Era una relación de una intensidad tan abierta que no dejaba lugar a dudas o interpretaciones. La corte, siempre adaptable, simplemente se realineó en torno a este nuevo centro de gravedad. Las facciones que habían diseñado el ascenso de Villiers, creyendo que sería su marioneta, pronto descubrieron su error de cálculo. Villiers no era Robert Carr. No era una belleza pasiva. Era inteligente, encantador, políticamente ambicioso y absolutamente despiadado. Aprendió rápidamente que su poder dependía de una sola cosa:
su dominio personal y emocional absoluto sobre el rey de Inglaterra. El reino simplemente había cambiado un amo por otro más capaz. El patrón patológico en la psicología del rey quedó al descubierto para que todos lo vieran. Un ciclo de obsesión y elevación que subordinaba el bienestar del Estado a la desesperada necesidad de compañía del monarca. El reinado de Buckingham no fue simplemente una repetición de la era Somerset, fue una escalada, donde el poder de Carr había sido en gran medida doméstico, un asunto de patronazgo e intriga cortesana. La influencia de Buckingham se extendió a los niveles más altos de la diplomacia internacional y la política de Estado. Se convirtió, en efecto, en el cogobernante de Inglaterra. La dependencia del rey de él era total. Jacobo, envejeciendo y cada vez más enfermo, delegó casi toda la autoridad ejecutiva en su magnífico favorito. La palabra de Buckingham era ley. Su familia fue enriquecida, sus aliados promovidos, sus enemigos aplastados. Esta externalización del poder monárquico a un solo individuo no electo tuvo consecuencias catastróficas para la nación. La ambición y la arrogancia del duque lo llevaron a emprender una serie de desastrosas aventuras de política exterior. La más notoria de ellas fue el matrimonio español. En 1623, en un acto de asombrosa insensatez diplomática, Buckingham y el heredero al trono, el príncipe Carlos, viajaron de incógnito a España en un intento de asegurar un tratado de matrimonio con la infanta española. La expedición fue un fracaso humillante. No solo no logró asegurar el matrimonio, sino que también antagonizó innecesariamente a una de las grandes potencias de Europa e inflamó el sentimiento anticatólico en casa. A nivel nacional, las políticas de Buckingham fueron igualmente impopulares. Defendió campañas militares costosas e infructuosas y fue ampliamente y correctamente culpado de los problemas financieros de la nación. El Parlamento, que había desconfiado del rey durante años, ahora tenía un punto focal para su odio. Buckingham llegó a ser conocido como la queja de todas las quejas, la fuente de todos los males del reino. Fue sometido a un proceso de destitución por el Parlamento, una medida a la que el rey se resistió furiosamente. La relación simbiótica entre el viejo rey y su joven esposa se había convertido en una responsabilidad nacional. El vínculo íntimo que le brindaba consuelo personal a Jacobo estaba llevando a su reino hacia una crisis constitucional. Los susurros en las galerías del palacio se habían convertido en un rugido de disidencia pública, una tormenta política que estaba cobrando fuerza y que, en el siguiente reinado, se desataría sobre la cabeza del hijo del rey. Las semillas de la guerra civil inglesa estaban siendo regadas por las lágrimas de afecto de un rey por su hermoso y desastroso duque. Los últimos años del rey Jacobo I fueron un lento y sombrío descenso. Su cuerpo, nunca fuerte, comenzó a fallarle. Lo atormentaban la artritis, la gota y los cálculos renales. Su decadencia física, una sombría metáfora del estado político de su reino. La agudeza intelectual que una vez le valió el título de «el tonto más sabio de la cristiandad», estaba nublada por el dolor y la fatiga. A través de todo, su única constante fue Buckingham. Steenie permaneció a su lado, su poder absoluto, su presencia el único bálsamo para el sufrimiento del rey. La dependencia de Jacobo se hizo aún más pronunciada, sus cartas llenas de una necesidad patética y desesperada de consuelo y afecto. Era rey de título, pero súbdito de corazón, completamente cautivo del hombre que había creado. Al reflexionar sobre su reinado, nos enfrentamos a un legado de profunda contradicción. Este fue el rey que unió con éxito las coronas de Escocia e Inglaterra, una hazaña política que había eludido a los monarcas durante siglos. Fue un verdadero erudito que patrocinó el libro más influyente en lengua inglesa, la Biblia del rey Jacobo, una obra cuyas cadencias poéticas moldearon el alma misma del idioma. Sin embargo, este mismo hombre, a través de un defecto personal profundamente arraigado, puso a su reino en el camino de la autodestrucción. Su incapacidad para separar lo personal de lo político, su elevación del deseo privado sobre el deber público, corroyó los cimientos de la monarquía. Le enseñó a su hijo, Carlos, una lección fatal: que la voluntad de un rey era absoluta y que los favoritos podían usarse para eludir las estructuras tradicionales de gobierno como el Parlamento. Fue una lección que Carlos tomaría en serio y que lo llevaría, en última instancia,
al patíbulo del verdugo. El simbolismo es ineludible. El cuerpo físico del rey, el cuerpo político, estaba enfermo. La corte era corrupta, el tesoro estaba vacío y la relación entre la corona y el pueblo estaba fracturada. Jacobo no causó la guerra civil inglesa, pero su reinado creó las condiciones que la hicieron inevitable. Su vulnerabilidad personal, su necesidad humana y doliente de amor e intimidad, se convirtió en un cáncer político que hizo metástasis en todo su reino, una debilidad que el asombroso poder del derecho divino no pudo curar. Al concluir nuestro viaje al corazón sombrío de la corte jacobina, nos queda reflexionar sobre los temas atemporales e inquietantes que surgen de la vida del rey Jacobo I. Comenzamos con la pregunta de cómo los deseos privados de un rey podían convertirse en un veneno en las venas del Estado, y hemos visto la respuesta desarrollarse en un drama de obsesión, asesinato y ruina política. La historia de Jacobo y sus favoritos es más que una simple curiosidad histórica, más que un cuento morboso de escándalo real. Es una meditación profunda sobre la naturaleza del poder mismo. Revela que la autoridad absoluta es una construcción frágil, perpetuamente vulnerable a las emociones humanas más mundanas y poderosas, la soledad, el deseo y la necesidad desesperada de ser amado. La narrativa del reinado de Jacobo sirve como un poderoso colofón temático a nuestra exploración. Demuestra con escalofriante claridad que ninguna cantidad de justificación teológica del derecho divino puede aislar a un reino de los defectos de su rey. La alcoba del monarca, en este caso, se convirtió en una extensión de la sala del consejo, y sus afectos personales se convirtieron en el presupuesto nacional. El resultado fue un gobierno construido no sobre la razón o la justicia, sino sobre los caprichos cambiantes del enamoramiento. Esta es la implicación filosófica perdurable del reinado de Jacobo. Plantea una pregunta retórica que resuena a través de los siglos. ¿Cómo puede un sistema que concentra tanto poder en un solo ser humano defectuoso esperar mantenerse estable? Jacobo no fue un monstruo. Fue, en muchos sentidos, una figura simpática y trágica. Un niño solitario que se convirtió en un rey solitario, buscando perpetuamente una seguridad y un amor que nunca pudo encontrar de verdad. Pero su tragedia personal se convirtió en la crisis de su reino, un legado de deuda, división y desastre que legó a su desafortunado hijo. La historia del rey que forzó a sus cortesanos a entrar en su cama es, en última instancia, un sombrío recordatorio de la íntima, y a menudo horrible, conexión entre la psicología de un líder y el destino de una nación.